Ok, voy a agarrar el puntero para que sepamos por dónde vamos. Aquí está. Entonces Biology AB, ¿verdad? Seguimos. 1.5, origen de las células. Bueno, aquí ellos hablan de diferentes teorías del origen de la vida. Y bueno, como las células son supuestamente la unidad más pequeña que tiene vida, entonces por eso ponen origen de las células, pero es como el origen de la vida, como en el planeta, en el mundo, en el universo, donde sea, ¿ok? Ok. Entonces, hay varias teorías del origen de la vida. Algunas de ellas yo estoy de acuerdo y otras son como, wow, this is so stupid, ¿verdad? Pero Ujú, bueno, vos luego vas a tener tu propia opinión. ujú. Entonces, la primera que hablan es de generación espontánea, que a mí esta me da demasiada risa. O sea, básicamente te voy a explicar lo que esta gente como este Francesco Redi, Lázaro Spallanzani, ellos creían que, digamos, por ejemplo, de un pan nacían cucarachas. ¿Qué? Ajá, de una gaveta nacían ratones. O sea, que de las cosas inanimadas Ujú. podían nacer cosas animadas, o sea, cosas con vida. ¿Ok? Sí. Y era, es lógico, es como que digamos que vos estás, qué sé yo, una caja, pusiste una caja con una naranja y la naranja se pudrió y de repente abrís la caja y salen un montón de moscas. Ujú. Entonces la gente decía, oh, las moscas nacieron de la caja. O sea, y eso es generación espontánea que se genera de repente, de la nada, ¿ok? Ok. Pero este señor, Pasteur, es súper importante porque él les prueba que no es así. Porque Ujú. Pasteur es el que inventó la pasteurización, ¿verdad? Entonces, él lo que hacía era que calentaba las sustancias, ¿verdad? Les mataba todos los virus, obviamente, y cuando ya las ponía a enfriar, las tapaba y no permitía que nada se le metiera. Ujú. Entonces se daban cuenta que esas sustancias que él calentaba y luego las tapaba, nunca le nacían gusanos, no le nacían moscas, no le nacían larvas de nada, ¿me entendés? Ujú. Entonces se dieron cuenta que no era que las cosas sin vida producían cosas con vida. Era que había algo en el ambiente que de alguna manera le llegaba y hacía que algo naciera allí y se proliferara. ¿Ok? Ujú. Bueno, después, entonces, de esa manera es que ellos dicen que, bueno, supuestamente, ¿verdad? Ellos dicen que la de generación espontánea, que las células venían de materia que no estaba viva, pero no era así, ¿verdad? Entonces ellos dicen, ah, ok, no vienen de ahí. Pero eso no les soluciona el problema, porque aún así, la gente quería saber de dónde venía la vida. Entonces luego llega esta teoría, la teoría de la panspermia. La teoría de la panspermia, que a mí la verdad me gusta, a mí me gusta, porque, o sea, pienso que es tan difícil como que digamos que había una tierra y de repente, ¡pum!, salieron los seres vivos. No, a mí me parece que en el universo estaban en otro lado, ¿verdad? De algún lado tuvimos que haber venido, ya que así como que hay agua en Marte y hay agua en Saturno, o sea, tiene que haber como células con vida en otros Ujú. planetas. Entonces, la teoría panspermia dice que las primeras células que vinieron a la Tierra llegaron en un meteorito que cayó, Ok. ¿ok? Y yo creo que, pues, yo me la creería. Y entonces lo dividen en 4 fases de evolución de las células. La primera fase es como la más antigua. Entonces dice que había producción de compuestos de carbono como azúcar y aminoácidos, metano, hidrógeno y amoníaco, que con cargas eléctricas se unieron y crearon más aminoácidos, y los aminoácidos son las bases de las proteínas. Y Ujú. las proteínas y el carbono es básicamente lo que forman nuestros cuerpos. Sí, ok. Entonces, la segunda parte es que después hubo un ensamblaje de compuestos de carbono en polímeros, o sea, que todo aquello que tenía carbono se unió e hizo los primeros azúcares y también hizo compuestos de carbono más, ¿cómo se llama? Más complejos, ¿ok? Ujú. Muy Ok. bien. Después, a ver qué está haciendo mi perrita, es que están jugando. Me tenía preocupada. Luego, número 3 dice que después de que ya se forman como esas moléculas más complejas, entonces se hacen las membranas.
Y entonces esas membranas están hechas de compuestos de carbono y aminoácidos que se mezclaron. Y tiene sentido porque, ¿te acuerdas lo que vimos ayer de la bicapa, verdad? Del modelo de mosaico fluido. Sí. Y ya número 4, después de que ya se hicieron las membranas, se formó las proteínas del ADN y del ARN. Pero primero el ARN, porque el ARN, fíjate que es un poquito más antiguo que el ADN. Por eso es que, digamos, hay virus que son de puro ARN y luego vinieron los virus que tenían ADN. Y entonces, también por pura casualidad, obviamente, las mezclas dio origen a la primera célula procariota. ¿Ok? O sea, primera célula procariota significa primera célula que no tiene núcleo. Porque se supone que las bacterias fue lo primero que existió. Y luego, las bacterias supuestamente, que aquí no lo dicen ni lo tenés que saber, pero te lo voy a contar porque es interesante, a las bacterias, las bacterias producían oxígeno. Y entonces, de repente, una de esas bacterias se convirtió en una mitocondria. Y entonces esa mitocondria fue como el centro, como decir, como el corazón de una célula. Y después la célula, digamos, como que mutó y se convirtió como en una bacteria con una mitocondria y se formó el núcleo. It's quite interesting. O sea, si yo fuera como microbióloga o algo así, I bet I would know more. Pero it kind of goes like that. Bueno, entonces eso es lo que demuestra es el origen de las células procariotas. Entonces, la teoría de la panspermia explica el origen de las células procariotas. Pero después de las procariotas, que son las que no tienen núcleo definido, tienen que surgir las eucariotas, porque nosotros tenemos células eucariotas. Sí. Entonces, la teoría que explica eso es la teoría de la endosimbiosis, que es más o menos lo que te acababa de contar, que es que las mitocondrias antes eran procariotas que respiraban aeróbicamente, o sea, como el oxígeno, pero fueron absorbidas por células anaeróbicas, que básicamente eran otras bacterias, para sobrevivir, como quien dice, se las comieron sin querer, pero se replicaron y entonces se le llamó una mitocondria, como una organela, porque vivían adentro de la bacteria. Entonces, esa célula pequeña le dio energía a la célula grande y se generó una relación endosimbiótica, o sea, como decir, como esos pececitos que le quitan los sobros de comida a la ballena. Trabajaban en equipo la mitocondria y la bacteria. Y esa relación es lo que se llama relación endosimbiótica, o sea, una simbiosis porque la mitocondria estaba adentro. Entonces, la endosimbiosis fue la asociación en la que el organismo que habitaba en el interior del otro organismo le ayudaba. ¿Quiénes eran esos organismos que habitaban adentro? Bueno, las mitocondrias, que nos las explicaron, y otras que aquí no las explican y yo nunca he sabido cómo llegaron a existir, que son los cloroplastos. Pero entonces son las más antiguas porque la mitocondria se encarga de respirar y el cloroplasto se encarga de producir glucosa. Glucosa. Sí, glucosa, está bien, lo dije bien. Y cloroplastos solo están en las plantas, en las células de las plantas, ¿verdad? En las plantas y en las plantas que tengan verde. Bueno, verde y amarillo. Tienen características. Entonces, los cloroplastos y las mitocondrias hicieron que se convirtieran las células procariotas a eucariotas. Entonces, tenían sus propios genes en la molécula de ADN circular, tenían sus propios ribosomas y tenía un tamaño y una forma típica de una procariota, que eso luego cambió. Transcribieron el ADN, o sea, lo duplicaron, lo copiaron y utilizaron el ARN mensajero, que es el que estaba en los ribosomas, el ARN mensajero, que es el que estaba en el núcleo, para sintetizar proteínas. Bueno, que antes no había núcleo, era ese como el ADN circular. Y solo pueden ser producidos por la división de mitocondrias y cloroplastos preexistentes. O sea, si una bacteria, una célula antigua, no tenía un cloroplasto o una mitocondria, no pudo nunca convertirse en una célula eucariota. Entonces ahora aquí como que nos brincan y nos van a explicar cómo se reproducen las células. Las células, dependiendo del tipo de célula que hay, se pueden reproducir de dos formas. Aquí menciona la mitosis. Vamos a ver.
Ajá, mitosis, 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 mitosis. Mitosis, y sí, solo menciona la mitosis. La mitosis se utiliza en la reproducción de células somáticas. Células somáticas. Las células somáticas son no sexuales. O sea, que la mitosis se aplica para todas las células del cuerpo que no sean el óvulo ni el espermatozoide. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cómo funciona la división celular? Vamos a ver. Lo voy a explicar en mis propias palabras porque creo que yo lo explico mejor que lo que está escrito aquí. Ok. ¿Ok? Entonces, y luego nos vamos a pasar a esta cosa de ciclinas, que eso sí es súper importante y lo preguntan un montón en IB. Entonces, te voy a sharear la pizarra. Ok. Y, well, you can laugh, porque I'm not a super drawer, pero bueno. Entonces, mitosis. La mitosis empieza primero con algo que tenemos que comprender, que es que la reproducción de las células se da por el ciclo celular. Ujú. El ciclo celular no es la mitosis. El ciclo celular es la interfase más la mitosis. ¿Ok? Y el ciclo celular básicamente se ve así. I'm going to try and draw it. This is going to be interesting. Aquí. Se ve así. Este es el ciclo celular. Entonces yo le voy a hacer algunas divisiones. Le voy a hacer una división muy grande, como de aquí hasta aquí. Y ahí la voy a pintar en rojo. A ver si me sale. Ok. Esa partecita enorme, que es la parte más grande del ciclo celular, es conocida como interfase. En la interfase, el objetivo de la interfase es que haya un crecimiento del ADN y duplicación. Ok. Ese es el objetivo de la interfase. La interfase se divide en 3 pedacitos diferentes. Los voy a separar en anaranjado, más o menos. Ujú. Uno aquí y el otro aquí. ¿Ok? Y les voy a poner el nombre en verde. Ah, eso es G1, S y G2. You got it, baby. Entonces, G1, S y G2. Las Gs vienen de la palabra growth. Entonces, G1 y G2 son fases de crecimiento. Ok. ¿Qué es lo que crece? En la G1 crece toda la célula, crece el tamaño de la membrana, crece el núcleo, todo crece, todo se hace más grande, ¿ok? Ujú. En la fase de síntesis se duplica el ADN, ¿ok? Y en la fase de G2, lo que pasa es que se duplican las organelas, porque ya terminaron de crecer y se duplican las organelas. ¿Qué son organelas? Mitocondria, lisosoma, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lo que sea, cloroplastos, si fuera el caso, porque la mitosis sucede tanto en células vegetales como en células animales. Ok. Ok. Luego, voy a poner en azul la otra parte que está aquí, que es la más chiquitita. Es todavía más chiquitita, lo que pasa es que si la hago muy chiquitita no voy a poder escribir en ningún lado. Ok. Entonces, esa partecita que está aquí, que también voy a poner la letra en azul, es la conocida como mitosis. Ahí. Ujú. En la mitosis, ya la célula, el objetivo de la mitosis es que la célula se parta. Ok. Entonces, puede suceder mitosis muchas veces, pero de una célula salen 2 en la Ujú. mitosis, cosa que es diferente en la meiosis, que es de células sexuales, que de una célula pueden salir 4. O sea, esto en la Ok. mitosis no sucede. En la mitosis de una salen 2 idénticas. La célula madre hace 2 células hijas igualitititas. Y la Ujú. mitosis se separa en las siguientes fases. Yo uso una palabra para recordármelas. La voy a poner aquí.
met, ana, telo. Ujú. Significa profase, metafase, anafase, telofase. Ok. A mí me ayuda montones. Entonces ves que son 4. Entonces Ujú. voy a partir esto en 4 solo porque I don't know, because I want to. ¿Ok? Y entonces voy a poner unas flechitas y te voy a hacer el dibujo de cómo se ve la célula en cada una de esas. Ok. Esta la voy a dibujar aquí, esta la voy a dibujar aquí y esta la voy a dibujar aquí. Ok, vamos a ver. Here I go. I'm gonna give it a shot. Entonces, en la primera yo tengo una célula que ya se hizo más grande. Y a esa celulita se le empiezan a ver 2 pelotitas aquí que se llaman los centriolos. ¿Ok? Ok. Y en el centro se empiezan a ver los cromosomas por todas partes. Ujú. ¿Ok? Muy bien. Después, en la metafase, lo que sucede es que los cromosomas se alinean en el ecuador. Ujú. Así. Y los centriolos empiezan a crecer unos hilos, que son unos filamentos que se llama uso acromático. Ok. Y ese uso acromático lo que va a hacer es que va a agarrar la mitad de cada cromosoma y lo va a jalar para los polos, los de este lado para acá y los de este lado para allá. Entonces así van a quedar como mitad y mitad. ¿Ok? Ok. Bueno. Después, en la anafase, lo que sucede es que la célula, me cuesta, la célula como que se empieza como a hacer como un corazoncito. Y Ujú. entonces ya tenés los cromosomas puestos aquí de un lado y los cromosomas del otro lado, ¿verdad? Así. Y los usos acromáticos ya desaparecen. Y ya se fue Ok. la mitad y la mitad. Bueno, y las organelas y todo eso se fue para allá. ¿Y los centriolos también desaparecen? Los centriolos también desaparecen. Muy buena pregunta. Ok. Y en la telofase, finalmente, algo que me faltó explicar aquí, que lo voy a dibujar en la primera, voy a ponerlo como verdecito, no, como negro. Así. Voy a hacer unas rayitas aquí porque esa rayita significa que la membrana nuclear desaparece. Ujú. ¿Ok? Entonces, aquí en la última, la membrana nuclear vuelve a aparecer Ok. y ya se separan 2 células. A ver, así, ya se separan 2 células. Y hay algo interesante que es que el ADN que antes se veía súper bien, ya se deja de ver y se convierte otra vez como un espagueti que habíamos aprendido que se llama cromatina, ¿verdad? Ujú. Ok, cuando eso sucede, hay un pasito más que se llama citoquinesis. Ok. Bueno, citoquinesis se llama en inglés, citocinesis se llama en español. Que Ujú. la citocinesis es la división del protoplasma, que es el agüita que tiene la célula, que se va en igual cantidad para una célula que la otra. ¿Es lo mismo que el citoplasma? Sí, es lo mismo que el citoplasma, exactamente. Ok. Ok, entonces, bien, bueno, cuando estés repasando el video a esta parte le puedes tomar un screenshot o algo así como para que te quede como una ficha, ¿verdad? Ok, Sí. muy bien. Entonces me voy a devolver al documento. Aquí. ¿Lo ves de nuevo? Sí. Pura vida. Entonces, viste, nos ahorramos un montón de tiempo, una explicación sota. Ujú. Entonces, ve, esta parte de las ciclinas es algo súper interesante. Las ciclinas son un tipo de proteína que le dicen a la célula si el ciclo, si la interfase va bien o va mal. Ok. Porque son para evitar mutaciones. La gente que tiene mutaciones de células malas, ¿verdad? O Ujú. sea, células cancerosas o células tipo T, es porque las ciclinas de alguna manera no le funcionan, entonces no le avisan cuando la reproducción en la interfase, cuando la síntesis del ADN es mutagénica y es mala. ¿Ok? Ujú.
Ok, Entonces, para eso es que sirven las ciclinas. Y aquí lo ponen. Esto le voy a dar mucho énfasis porque sí son preguntas importantes. ok, Entonces, las ciclinas son proteínas que activan y desactivan el ciclo celular para regularlo. Y existen las CDK, que son llamadas quinasas, que ujú, son una enzima sirve para que algo funcione mejor, más rápido o que empiece a funcionar. ok, Entonces, todo lo que termine en asa es una enzima y todo lo ujú, que termine en ina es una proteína. ¿De ok, acuerdo? Ese es un ujú, truco muy bueno. Entonces, las CDK, que son conocidas como quinasas, son una enzima dependiente de las ciclinas. Y ve que se parece el nombre, ciclina quinasa. ¿Okay? Entonces, sí, viene de la ciclina. Entonces, es una enzima dependiente de las ciclinas. Las quinasas están presentes, pero están inactivas. O sea, solo se activan dependiendo de cosas. ok, Las ciclinas se producen en la interfase, que la interfase era todo este que puse aquí. La interfase es todo este grandísimo de G1S, G2. ok, Okidoki. A ver el puntero, ¿dónde está? Ok. Entonces, las quinasas están presentes pero inactivas. Las ciclinas se producen en la interfase y luego se descomponen a los 10 minutos de la mitosis. ¿Qué es que se descomponen? Que se parten, ya, hasta luego, ¿verdad? ok, Entonces, las ciclinas solo viven hasta cuando la mitosis empieza, 10 minutos después y después, adiós. ok, Las ciclinas sirven para unirse a las quinasas. Siempre va a haber un conjunto de una proteína que se une a una enzima. ¿Ok? ujú, Entonces, las ciclinas son la proteína que se une a la enzima quinasa. ¿Y qué hace esa proteína? La activa, es como una llave. ¿Ves? Entonces, la quinasa es como decir un carro que se enciende solo si se le pone esta llave. ok, Las activan y entonces cuando las activan se le cambia el nombre a la CDK, que son ciclinas activas. ujú, Se fosforila con ATP. ¿Qué significa fosforilar con ATP? Que cuando se le agrega adenintrifosfato, entonces le da un fósforo al conjunto de las ciclinas activas. ujú, Entonces se fosforila con el ATP de la replicación del ADN, que es en la fase S. Aquí ponen en la fase G1 a S. ¿Por qué? Porque solo hay ciclinas entre la G1 y la S, o entre la G2 y la M. Porque ujú, ellas lo que revisan es, voy a ponerme otra vez en el whiteboard, ellas lo que revisan es que la G1 se haya hecho bien, entonces la revisan aquí, entre ok, la G1 y la S. Revisan que la G2 se haya hecho bien, entonces revisan entre la G2 y la M. ujú, ¿Ok? ok, Okidoki. Muy bien. Entonces, con la acción enzimática se libera una proteína diana. ujú, Proteína diana es como la diana del tiro al blanco, esa ok, cosa que tiene unas ruedas. Entonces, una sí, proteína diana es como para identificar para dónde tenés que irte. Entonces, ujú, una proteína diana y entonces ya se comienza la replicación del ADN o la mitosis. Como quien dice, es como un visto bueno. Es decir, venga, voy a revisar que se haya puesto el maquillaje bien. Sí, ok, puede irse. Venga, ok, voy a revisar que se le haya curado, no sé, que se le hayan curado bien los puntos que le hicieron, que le hizo el doctor. Vamos a ver, sí, ok, sí, ya puede irse. ¿Ves? Es como un visto bueno. Y ujú, entonces hay 3 tipos de ciclina. Voy a hacer esto grande para que se puedan ver mejor en el video. Aquí están. 4 tipos de ciclina, mira. La ciclina G1, voy a abrir el puntero. Las ciclinas G1 que coordinan el crecimiento de la célula y el inicio de un nuevo ciclo celular. Y están influenciadas por el propio crecimiento por señales externas a la célula. O sea, donde empieza el G1, ahí hay una ciclina G1. Cuando termina el G1 y empieza la S, ahí hay una ciclina, que son las encargadas de desencadenar el inicio de la replicación del ADN, que es la fase S. ok, Las ciclinas S, que es al final la fase S y al inicio de la G2, inducen la replicación del ADN
y siguen en la fase S, G2 y a principio de la mitosis para preparar los eventos. O sea, las ciclinas S están al final de la S y al final de la G2. Y la ciclina M son las que están en la mitosis. Entonces son las que influyen en que todo lo de la mitosis suceda. Por ejemplo, aquí ponen alineación de las cromátidas. Eso es el dibujito que yo hice. Aquí está la alineación de las cromátidas que se ponen en el centro. Todo eso lo regulan las ciclinas M. Ok. Muy bien. Seguimos adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando hay problemas? Cuando las ciclinas no funcionan. Cuando las ciclinas no funcionan, entonces tenemos formación de tumores y cáncer. Los tumores no todos son cáncer. Cáncer es cuando los tumores son malos. Entonces, son grupos anormales de células que se siguen reproduciendo hasta generar tejidos. Y existen varios. El tumor benigno, que son células enfermas que se adhieren pero no invaden otros tejidos. Como que se le haga una pelota pero te la sacan y ya. Ok. La metástasis, que es un tortón, porque es cuando las células de cáncer se fueron por el flujo sanguíneo y fueron y se te depositaron en el páncreas, en el estómago, en el cerebro, en todas partes, y empezaron a crecer ahí células malas, entonces ahí te hacen mucho daño. Ok. Luego los tumores secundarios, que son tumores malignos, que son producto de la metástasis, o sea que la celulita mala llegó y se posó en tu pulmón y ahí te hizo una pelota. Esa pelota es un tumor secundario porque no era la primera que había, es como otra. Ok. Y el cáncer es la enfermedad que sufren las personas que tienen este tipo de reproducción de células malas o células cancerígenas. Entonces, es una enfermedad producida por agentes cancerígenos o mutágenos que generan mutaciones genéticas que producen tumores secundarios malignos. Los oncogenes es cuando hay un gen que muta y puede provocar cáncer. Entonces, hay genes que mutan y te provocan un tumor benigno, pero hay genes que mutan y te provocan un tumor maligno. ¿De acuerdo? Ay, mi perrito ladrando. ¡Talía, ya! Luego está la angiogénesis, que la angiogénesis es algo que se hace en los tumores que son malignos. La génesis es inicio, ¿verdad? Igual que el génesis de la Torá, ¿verdad? Entonces, significa inicio, significa producción, significa creación. Angio viene de vasos sanguíneos. Entonces, dame un toquecito porque va a sonar feo, pero bueno, ¿qué importa? Ok. Entonces, angiogénesis significa que a un tumor se le hicieron venitas. Eso es lo que significa. Muy bien. Entonces, angiogénesis es cuando a un tumor le crecen vasos sanguíneos, o sea, se irriga, le llega sangre y es peligrosísimo. Porque casi siempre si le llega sangre es maligno, primero que nada. Y si le llegan venitas y arterias, esas células del tumor pueden viajar al resto del cuerpo y se puede hacer una metástasis. Ok. All right. Luego, el gen P53 es un gen supresor de tumores. Maravilloso. El cuerpo es maravilloso. Primero, nosotros tenemos, como decir, dos defensas contra los tumores. Empecemos por algo muy sencillo. A todo el mundo le sucede que de repente le sale un tumorcito y uno ni se da cuenta. O sea, uno puede tener tumorcitos chiquititos, puede ser solo una célula que fue una célula que se reprodujo mal. Entonces tenemos como primer medio de, ¿cómo le vamos a decir? De defensa, las ciclinas. Porque las ciclinas dicen, no, esta célula se está reproduciendo mal y hace que la célula se suicide, literalmente. ¿Ok? Pero también tenemos este gen, el gen P53, que es un oncogen que codifica la proteína P53, que es un nombre de la proteína, que repara en la fase G1S, repara los errores que pudo haber sucedido. Es una maravilla. O sea, tenemos un equipo reparador de células. Entonces,
La proteína P53 verifica si hay daños en el ADN, si te salió un ADN chueco. Si el Ok. ADN no está dañado, la P53 permite que el ciclo avance a la fase S. Pero si el ADN está dañado después de la reparación, hace apoptosis. Y Ujú. apoptosis es cuando la célula hace y Ok. se suicida. Pero, pero y una pregunta, ¿qué va antes o no hay un orden? Tipo, primero las ciclinas ven si está funcionando bien el ciclo celular ¿Sí? o el gen P53 o puede ser cualquiera. Excelente pregunta. Voy a ponerte en la whiteboard. Ok. Entonces, aquí hay ciclinas. Aquí hay ciclinas y también hay P53. Ok. Aquí hay ciclinas, aquí hay ciclinas y aquí hay ciclinas. Y todo aquí hay ciclinas. O sea, solo hay un lugar donde hay donde hay doble, digamos, ayuda, que es aquí entre la G1 y la S, que están Ujú. las ciclinas y está la P53. Ok. Y la célula se suicida solamente aquí. La célula no se suicida en ningún otro lado. Ujú. Si hay algún problema en algún otro lado, nada más la ciclina hace que no pueda seguirse reproduciendo y la célula muere porque de ahí es como un bebito que nunca se formó. Entonces nunca llega a tener mitocondrias, nunca llega a tener lisosomas que funcionen bien y así, entonces nada más muere. Ok. Muy buena pregunta. Nadie me ha hecho esa pregunta. Ok. Entonces vamos a las moléculas para el metabolismo. Esto es como otro tema. Voy a parar este video y voy a hacer otro nuevo para no mezclarte los temas mejor, ¿verdad? Ok, sí. ¿Verdad?